Hola, pues bien, una variable es un contenedor para almacenar un tipo de valor. Las variables son importantes porque sus valores pueden cambiar o, como su nombre lo dice, variar durante la ejecución de nuestros programas. Las variables se pueden asignar, se pueden leer y cambiar o modificar. Las variables se usan para almacenar valores que se pretenden usar a lo largo de nuestro código. Imaginemos una variable, por ejemplo, como una serie de frascos, o bueno, varias variables podrían ser diferentes tipos de frascos, tamaños y formas. Obviamente, a lo mejor en un frasco podemos almacenar algún tipo de producto, vamos a imaginar semillas, por ejemplo, pero si quisiéramos almacenar a lo mejor, no sé, verduras, zanahorias, por ejemplo, o frutas más grandes, a lo mejor no van a caber en ese recipiente, entonces habría que usar otro recipiente de otro tipo en donde sea apto para guardar este tipo de productos. A lo mejor en un frasco muy grande, donde guardamos, como les decía, no sé, zanahorias o algo así, pues también pudiéramos utilizarlo para guardar semillas, pero es un frasco tan grande que pues necesitaríamos demasiadas semillas como para llenarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces cada uno de estos recipientes o contenedores podrían ser variables, o sea, vamos a almacenar algo dentro de este contenedor. Bien, un nombre de variable es básicamente el nombre que le vamos a dar o la etiqueta que le vamos a poner a este espacio que estamos asignando. En realidad, a lo mejor los frascos de los que hablo, pues el almacén va a ser mi alacena, ¿no? Vamos a suponer, o mi refrigerador, dado el caso, ¿no? Pues bien, en programación, el lugar donde yo voy a poner estas variables va a ser en la memoria de nuestros equipos de cómputo. Es decir, se le va a asignar una dirección de memoria. Y el nombre vendría siendo esa etiqueta que le demos, ¿no? Entonces, este espacio de memoria que voy a apartar en mi computadora o en el equipo donde se va a ejecutar mi programa, se va a llamar de tal manera, ¿no? Es como ponerle a cada uno de los frascos, este es para semillas, este es para verduras, en fin, ¿no? Sería algo similar. Cuando queremos almacenar o cambiar, por ejemplo, el valor o contenido de nuestras variables, basta con hacer uso de ese nombre, ¿no? De decirle, ok, voy a cambiar el contenido de las zanahorias, a lo mejor ya está vacío, le voy a agregar más, o las semillas, en fin. Entonces, la manera en que vamos a acceder a ese espacio que estamos ahí delimitando, en el caso de nuestras variables, sería, como les digo, la memoria, pues va a ser a través de esa etiqueta que le demos, es decir, el nombre de la variable. Para crear una nueva variable, lo primero que debemos hacer es declarar el tipo de datos que vamos o que va a contener esa variable y luego asignarle un nombre. Ya vimos que podemos manejar tipos de datos sin declarar variables directamente cuando utilizamos las literales en nuestros write-line de nuestros console, de nuestras aplicaciones de consola. En realidad nunca definimos que era un string, ¿no? Entonces, por ejemplo, o un char o un entero, ¿no? Para ello, cuando usamos las literales, necesitamos usar las comillas dobles, las simples o alguna nomenclatura, ¿no? Para el caso de los números, que no usamos ni comillas ni nada, sino simplemente por defecto son double, pero si queremos que sea decimal o especificar que sea decimal, usamos una D y demás, ¿no? Eso es cuando usamos las literales que vimos ya anteriormente. En este caso, sí vamos a definir exactamente el nombre de la variable, pero antes de eso, el tipo que va a almacenar. Entonces, por ejemplo, si queremos guardar el nombre de una persona, el primer nombre de una persona, pues sería una serie de caracteres, ¿de acuerdo? No podría ser un carácter, tendrá que ser una serie de caracteres o cadena de caracteres. A eso en C# lo llamamos strings o cadenas y le damos un nombre, ¿no? Por ejemplo, first name. Ahorita vamos a ver el tema de lo que es la nomenclatura y a lo mejor me van a cuestionar ahorita que por qué en inglés y demás, pero bueno, ahorita lo checamos. Entonces ya tenemos aquí nuestra primer variable que va a ser o se llama first name y que va a ser del tipo string. Entonces, a partir de este momento en nuestro código, esta variable solo puede contener cadenas de caracteres. Podemos elegir cualquier nombre siempre que cumpla algunas reglas básicas de sintaxis de C# para denominar variables. Estas reglas vamos a verlas a alto nivel. Es importante aquí hacer una aclaración. Alguna vez un desarrollador de software dijo una famosa frase o muy conocida que dice: la parte más difícil del desarrollo de software es asignar nombres a las cosas. Es que de repente muchas personas o muchos programadores
pueden quebrarse la cabeza dándole nombres a las variables, o algunos simplemente se omiten todo eso y dan nombres muy simples, ¿no? Variable 1, variable 2, string 1, string 2, no sé, cosas así, que tampoco es bueno, ¿no? Porque imagínense cuando alguien revise ese código, en fin. Entonces, el nombre de una variable no solo tiene que seguir las reglas de sintaxis que les digo, propias de C#, sino que también se debe de usar para que el código sea más legible y comprensible. Pero bueno, antes vamos a ver entonces cuáles son estas reglas. Bien, las básicas. Los nombres de variables pueden contener caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado o guión bajo, a veces lo conocemos así en Latinoamérica. No se permiten caracteres especiales como el símbolo, por ejemplo, de numeral o gatito. O el símbolo de dólar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los nombres de variables deben de comenzar por una letra alfabética o un carácter de subrayado, como les decía, o guión bajo, no por un número, ¿de acuerdo? Nunca por un número. En los nombres de variables en C# también se distinguen mayúsculas de minúsculas, lo que significa que, por ejemplo, esta variable first name, la voy a copiar, la voy a pegar. Aquí Visual Studio ya me dice que, bueno, el analizador sintáctico de Visual Studio me dice que pues ya existe una variable, ¿de acuerdo? Pero si yo le cambio la primera F por esta, una F mayúscula, ya me dice que son totalmente diferentes. Por último, los nombres de variables no deben de ser una palabra clave de C#, es decir, palabras reservadas. Por ejemplo, no podemos usar decimal o string, ¿no? Como está aquí, o no sé, cualquiera de estas palabras reservadas, static, void, por ejemplo, ¿no? Class, ¿no? Internal, namespace, en fin, todas esas no podemos utilizarlas como nombres de variables. Hay convenciones de creación de código que ayudan a que las variables sean legibles y fáciles de identificar. Normalmente las pueden encontrar en internet como best practice y bueno, son las best practice de pues cualquier lenguaje prácticamente. Algunas son muy específicas para cada lenguaje. Microsoft tiene las propias. ¿Y a qué va esto? Estas best practices están basadas en cómo se crearon los frameworks o las librerías, en este caso de .NET, ¿no? Entonces, estas librerías de .NET que crearon por ahí en Microsoft, pues siguen una cierta estándar de nomenclatura. Entonces, esas son las best practices que deberíamos de seguir para que todo concuerde con todo nuestro código concuerde con las librerías que estamos usando. A medida que vamos a desarrollar aplicaciones más grandes, estas convenciones que les menciono nos van a ayudar bastante a realizar un seguimiento, por ejemplo, de las variables en otro contexto. Las convenciones básicas o principales serían que, número uno, pues los nombres de variables deben de usar el sistema camel case. ¿Qué es camel case? Este es camel case, ¿de acuerdo? De hecho, ambas es camel case. Cuando son dos palabras, el inicio de cada una de las palabras o conceptos, pues con una mayúscula. No sería, camel case no sería esto, por ejemplo. O sea, si no lo acepta, pero la convención es mejor utilizar camel case. Los nombres de variables deben de comenzar con una letra alfabética, como les decía. También puede ser el carácter de subrayado o guión bajo, por ejemplo también podría ser aceptable, pero bueno, por ahorita no nos vamos a meter con esto porque hay unos casos especiales en los que es mejor utilizar el guión bajo dependiendo de qué tipo de variables o en dónde la estamos declarando. Ahorita no nos metamos en eso, pero es posible, ¿no? Lo ideal es no utilizarlo. Número 3, los nombres de variables deben ser descriptivos, como les decía, y significativos en la aplicación. Vamos a elegir nombres de variables que representen el tipo de dato que vamos a contener. Por ejemplo, que sería el first name de una persona, pues no lo podría llamar o no sería muy correcto llamarlo string 1, por ejemplo, que les decía, ¿no? O sea, tampoco debemos de hacer eso. Número 4, los nombres de variables deben de ser una o varias palabras completas anexadas, como esta de first name que les decía. No debemos de usar contracciones ni abreviaturas, ya que el nombre de la variable y por lo tanto el fin de esta variable puede pues no quedar muy claro, ¿no? Para otros usuarios que lean el código. Entonces tampoco sería recomendable que a esta variable de first name pues ya nada más le llame name o NAME, por ejemplo, ¿no? Entonces si van a existir varios nombres, first name, second name, en fin, pues si yo nada más le llamo name y al otro name 2, pues ya estamos hablando otra vez de que no se queda claro para qué es el fin de esta variable. Y bueno, por último, los nombres de variables no deben de incluir el tipo de dato de la variable. Puede que aparezcan algunas recomendaciones para usar un estilo, como por ejemplo, tenemos el name, o bueno, vamos a regresar al first name que teníamos. First name,
Hace muchísimos años, incluso cuando yo empecé, me acuerdo que se estilaba utilizar algo así, ¿no? Decir como una abreviación de que es un string, ¿no? Entonces, entonces ya sería así. Sería como esto, ¿no? String first name. Esto ya no es actualmente lo correcto. Ya no debemos, lo ideal es no utilizar este tipo de referencias, ¿no? Si fuera un entero, pues a veces antes ponían esto, ¿no? Int first name. En su momento ayudaba, la verdad es que en su momento sí ayudaba saber de qué tipo era mi variable, así a través del nombre. Pero bueno, ya actualmente las herramientas para crear código han crecido bastante, son muy inteligentes, ya no es necesario, ¿no? Simplemente posicionándome, yo ya voy a saber que es un string, ¿no? Cuando estoy desarrollando el código. Entonces, bueno, ya esto ya no es recomendable, entonces tampoco esto es bueno, ¿de acuerdo? Vamos a algunos ejemplos de nombres de variables. Por ejemplo, si quisiéramos una variable del tipo carácter, pues podríamos declararlo como char y pues vamos a llamarlo, ¿qué les parece? User option. Si dan cuenta, usamos camel case. Bien, ahora por ejemplo un entero sería un int y podríamos decir simplemente score, ¿no? O sea, puntuaje, ¿no? Pensando que estamos haciendo un juego, ¿no? También tenemos decimal. Y pues podría ser como, ¿qué les parece? Como una variable que quiere guardar un monto total anualizado o anual, por ejemplo, o del año. Entonces, por ejemplo, year amount, pero recordemos que esto, o total amount, ¿de acuerdo? Entonces, aquí de nuevo, camel case, y para una palabra, para una variable de 3 conceptos, ¿de acuerdo? O podemos también utilizar un booleano o bool. Y bueno, no sé, process customer, ¿no? Processed customer. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en este caso, como se es booleano, también hay una recomendación personal que es utilizar un is. ¿Por qué? Porque es muy práctico cuando ya vemos el código. Entonces, si esta variable va a guardar o sí, va a contener un dato que va a indicar si el cliente fue procesado, lo ideal o lo correcto sería poner un is, ¿de acuerdo? Algo así. Entonces, cuando estemos navegando en la lógica de nuestra aplicación, vamos a encontrar que vamos a preguntar si nuestro cliente fue procesado, entonces voy a hacer otra cosa. Entonces, es por eso que es si es nuestro cliente procesado, hago esta cosa. Entonces, es por eso que el is es una buena práctica para que nuestro código sea entendible. Bien, en resumen, pues las variables son valores temporales que se almacenan en la memoria de nuestro equipo. Cuando se ejecuta nuestra aplicación, estas variables van a tener algún dato, algún valor, pero en cuanto termine y se baje de memoria nuestra aplicación, pues todo desaparece. Es por eso que son temporales. Número 2, para poder usar una variable hay que declararla, como lo hicimos aquí. Y número 3, primero se selecciona un tipo de dato en la declaración y luego el nombre de nuestra variable. Ahora vamos a aprender a utilizarlas. Nos vemos en la próxima.